Seguramente cada uno de nosotros ha notado cómo el implacable paso del tiempo introduce ajustes en la frecuencia de las visitas a amigos y conocidos. Es muy probable que en la juventud fueras el alma de cualquier compañía, un invitado deseado en cada fiesta, una persona dispuesta a salir corriendo y hacer una visita sin previo aviso. Sin embargo, los años pasan factura y se producen cambios apenas perceptibles. Antes de emprender el camino, surgen ciertas vacilaciones y las visitas repentinas ya no parecen tan vitales. Y hay que reconocer que este es un proceso absolutamente lógico. En este artículo intentaremos comprender las causas profundas por las que las personas, con el paso del tiempo, empiezan a visitar a los demás con menos frecuencia. Es importante subrayar que no se trata en absoluto de un deseo de aislarse del mundo exterior o de cortar los lazos que nos unen a nuestros seres queridos. Más bien, pretendemos analizar cómo se produce una reevaluación de los valores, cómo las relaciones sufren una transformación natural y por qué la capacidad de gestionar conscientemente el tiempo y la energía adquiere una importancia primordial. Si te resulta familiar este sentimiento, pero no has encontrado las palabras adecuadas para expresarlo, no te apresures a cerrar esta página. Es muy probable que aquí encuentres la oportunidad de verbalizar tus sensaciones. Continúa leyendo, ya que estas reflexiones pueden transformar radicalmente tu comprensión de las relaciones humanas y conducirte a la serenidad con la elección realizada. Emprendemos el camino. En primer lugar, se trata de una hábil gestión de los recursos personales en aras de las relaciones que tienen un valor real. La experiencia vital demuestra implacablemente que el potencial energético no es ilimitado, como se creía en la juventud. Lo que antes no suponía ninguna dificultad, ya fuera un viaje largo, una conversación sincera prolongada o la asistencia a numerosos eventos sociales, ahora requiere un gasto considerable. Y no se trata de una disminución del interés por interactuar con la gente, sino de un enfoque más ponderado en la gestión del tiempo y las fuerzas internas. Inevitablemente surge la pregunta, ¿quién desempeña realmente un papel clave en tu vida? En los años jóvenes, la agitada vida social a menudo se reduce a crear una imagen, mantener contactos con un amplio círculo de conocidos y aceptar sin pensar todas las propuestas. Sin embargo, con el paso del tiempo, las prioridades cambian. La sed de profundidad sustituye al afán de cantidad. La esencia no reside en llegar a todas partes, sino en compartir momentos con aquellos que llenan la existencia de armonía, calidez espiritual y alegría genuina. En nuestros días, las visitas que antes eran importantes se presentan cada vez más como un gasto irracional de un recurso valioso, especialmente cuando las fuerzas vitales pueden dirigirse al cultivo de vínculos más profundos y significativos. Seguramente todos recuerdan situaciones en las que, bajo la influencia del sentimiento de culpa o deber, tuvieron que asistir a eventos, regresando a casa con una sensación de agotamiento moral y emocional. Las conversaciones superficiales, la permanencia en compañía de personas poco conocidas, la conciencia de las oportunidades perdidas. Todo esto conduce a la comprensión de una simple verdad. El tiempo es un don invaluable y no todo el mundo merece disponer de él. Como ilustración, se puede citar el ejemplo de Martín. Antes sentía una incomodidad angustiosa al rechazar invitaciones, temiendo ser considerado insensible y desatento. Sin embargo, con el tiempo, identificó un patrón importante. Aquellos que realmente aprecian su relación con él no necesitan visitas regulares para mantener un vínculo fuerte y sincero. En lugar de dispersar caóticamente las fuerzas en multitud de contactos fugaces, dirigió su energía al cultivo de vínculos más sólidos y sustanciosos. La comunicación, liberada de la carga de la superficialidad, se transformó milagrosamente, convirtiéndose en una fuente inagotable de placer genuino. Es importante subrayar que no se trata en absoluto de una alienación de la sociedad, sino de la adopción de decisiones sabias y ponderadas con respecto a las interacciones sociales. No hay ninguna necesidad apremiante de estar físicamente presente en cada reunión o de esforzarse por reunirse con cada persona
para demostrar tu implicación y preocupación. Las relaciones auténticas no se basan en el principio de la presencia constante, sino que florecen gracias al respeto mutuo, el aprecio genuino y la profunda comprensión de los límites personales de cada uno. En segundo lugar, cabe mencionar la eliminación del estrés y el dramatismo innecesarios. Una de las lecciones más valiosas que nos enseña el paso del tiempo es la toma de conciencia de que no toda interacción social merece el precio que hay que pagar por la pérdida del equilibrio mental. Es muy probable que en el pasado pudieras tolerar los chismes, participar en debates sin sentido o mantener la comunicación con personas que aportaban más emociones negativas que positivas. Sin embargo, con el paso del tiempo, llega una clara conciencia de que la protección del propio bienestar emocional es una tarea mucho más prioritaria que el mantenimiento de absolutamente todas las relaciones sociales. No se trata de una pérdida de empatía, sino de una mayor insensibilidad a la dramatización excesiva. Desaparece la necesidad de disputas sin sentido, de resurrección de viejos agravios y de participación en conversaciones que agotan emocionalmente. Cuando la visita inminente promete una inmersión en una atmósfera de tensión, ya sean problemas intrafamiliares, comentarios mordaces o disputas eternas, inevitablemente surge la pregunta sobre la conveniencia de tal prueba. Merece la pena reflexionar seriamente sobre ello. Seguramente a todos les ha tocado salir de una cena con una sensación de absoluto agotamiento. Posiblemente había que estar sentado a la mesa, donde toda la atención se centraba en las interminables lamentaciones sobre el destino, o hacer una visita a alguien por sentido del deber, enfrentándose a una lluvia de críticas, habladurías y negatividad. En un momento determinado, se llega a la conclusión de que el tiempo pasado en una atmósfera envenenada se ha perdido para siempre, y en esta etapa cada minuto se vuelve invaluable. Recordemos la historia de Grace. Antes visitaban a algunos familiares, movida únicamente por una tradición establecida. Después de cada encuentro, sus fuerzas espirituales se agotaban. Una tensión invisible impregnaba la atmósfera, lista para desembocar en una confrontación abierta, y la sensación de su propia insignificancia la perseguía sin cesar. Un buen día, tomó la inquebrantable decisión de protegerse de situaciones que succionan la energía vital. A partir de ahora, su entorno estará formado por personas capaces de brindar apoyo, que la aprecian sinceramente y le hacen sentir que su opinión tiene peso. Y así, por primera vez en muchos años, la comunicación volvió a ser una fuente de alegría e inspiración. La verdad es simple y obvia. Cada persona tiene el derecho inalienable a la protección de su mundo interior y de su energía personal. Nadie tiene derecho a exigir una dedicación ilimitada de su tiempo, especialmente si esto se traduce en la pérdida de la felicidad y el equilibrio mental. Evitar los dramas innecesarios y el agotamiento emocional no es una muestra de falta de respeto, sino una elección sabia y consciente. Aquellos que realmente valoran la relación nunca exigirán una aceptación paciente de la negatividad como prueba de lealtad y devoción. Y, por último, la búsqueda de la armonía en un espacio familiar y confortable. En la sensación de hogar hay algo especial, algo que parece absolutamente correcto y natural. A lo largo de la vida, cada persona llega inexorablemente a la creación de un espacio personal, que es un reflejo de su singularidad, un refugio para la relajación, la reflexión y la autoexpresión. Con cada año que pasa, la necesidad de esta comodidad no hace más que aumentar, volviéndose cada vez más acuciante. La perspectiva de vestirse con un atuendo formal, de un viaje agotador a través de los laberintos urbanos, de mantener una conversación social tensa y de pasar tiempo en un entorno ajeno, va perdiendo gradualmente su encanto anterior. Es importante subrayar que no se trata de evitar los contactos sociales como tales, sino del creciente valor de esa tranquilidad y serenidad que solo puede brindar el propio entorno, cuidadosamente acondicionado.
En los años jóvenes, cuando la energía rebosa, a menudo surge un deseo insaciable de estar en el centro de los acontecimientos, de asistir a diversas recepciones sociales y de absorber ávidamente nuevas impresiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, llega una profunda conciencia de que el tiempo pasado, fuera de las paredes del hogar, no siempre supera en calidad a los minutos vividos en su espacio personal, cuidadosamente protegido. En esto hay una alegría especial, incomparable, despertarse en la propia cama, disfrutar de un café aromático de la taza favorita, sintiendo la seguridad de que el día que viene transcurrirá exactamente como lo desea el alma. La ausencia de cualquier tipo de presión, obligaciones impuestas y la necesidad de adaptarse a los planes ajenos, a menudo onerosos, es sólo una comodidad genuina y sincera de una vida vivida según las propias reglas, elaboradas con esfuerzo. Las visitas a casas ajenas a veces se ven ensombrecidas por una sensación de incomodidad. El ambiente puede distar mucho de ser ideal, un ambiente ruidoso, abundancia de gente, falta de comodidad. Los muebles incómodos y el entorno desconocido impiden relajarse por completo. Con el paso de los años, la necesidad de comodidad física y mental aumenta de forma natural, relegando a un segundo plano el afán de adaptarse a las normas sociales a toda costa. Y si el silencio y la paz de las paredes nativas son preferibles a las visitas agotadoras, no hay nada de malo en ello. Recordemos la historia de Raymond. Antes sentía remordimientos al rechazar invitaciones, pero cada salida de casa se convertía en una angustiosa espera del regreso. Las conversaciones en voz alta, las constantes interrupciones, el entorno ajeno, todo esto lo agotaba enormemente. Un buen día, tomó la decisión de renunciar a las visitas dictadas únicamente por el sentido del deber. En cambio, empezó a invitar él mismo a sus invitados, eligiendo un horario que le resultara cómodo. Y la comunicación, por primera vez en mucho tiempo, volvió a llenarse de alegría, dejando de ser una obligación penosa. La vivienda de una persona es un espejo de su mundo interior, un espacio organizado y acondicionado de acuerdo con sus preferencias y necesidades personales. Es aquí donde encuentra una sensación de protección, estando rodeado de objetos queridos y teniendo la posibilidad de vivir a su propio ritmo, sin sentir la presión de las circunstancias externas. El deseo de pasar más tiempo entre las paredes nativas no evidencia en absoluto un rechazo a la sociedad, sino, por el contrario, una manifestación de respeto al espacio personal creado y a la atmósfera apacible que brinda. Además, con el tiempo se produce una reevaluación de los valores en el ámbito de las relaciones sociales. Puede parecer que un amplio círculo de conocidos, numerosas invitaciones a diversos eventos y una agenda apretada son signos de una vida activa y plena. Sin embargo, con el paso de los años, se llega a la conclusión de que la verdadera satisfacción y alegría no la aporta la cantidad de amigos y conocidos, sino la profundidad y la calidad de las relaciones. En este sentido, muchas personas, renunciando a la búsqueda de un amplio círculo de comunicación, prefieren dirigir su energía y su tiempo al mantenimiento y desarrollo de vínculos más significativos y valiosos. Los conocimientos superficiales y las conversaciones vacías van perdiendo gradualmente su atractivo, cediendo el paso a la amistad sincera y la comprensión mutua. Ya no es necesario buscar la aprobación en los ojos de los demás, esforzarse por causar una impresión o aferrarse a relaciones que no aportan una satisfacción verdadera. Las personas que tienen un valor real en nuestra vida no necesitan una comunicación diaria para seguir siendo cercanas. Existe un acuerdo tácito de que la amistad no se mide por el número de encuentros, sino por la disposición a ayudar en un momento difícil, a compartir la alegría y la tristeza. Recuerda el desfile de conocidos fortuitos que desfilaron por tu vida. Caras con las que se mantenía la comunicación por inercia, por conveniencia o bajo la influencia de la opinión pública. Hazte la pregunta: ¿cuántos de ellos dejaron una huella significativa en tu destino? ¿Enriquecieron tu mundo interior?
Si la respuesta es desalentadora, se hará evidente por qué con el paso de los años desaparece el deseo de mantener la comunicación con todos y cada uno. La amistad, que ha resistido la prueba del tiempo, no se basa en la conveniencia del momento, sino en un sólido fundamento de confianza, respeto mutuo y aprecio sincero. Consideremos, por ejemplo, la historia de Evelyn. En el pasado sentía una necesidad irresistible de mantener el contacto con todos y cada uno, llamando sin cesar, organizando reuniones, esforzándose por permanecer en el centro de la atención de los demás. Sin embargo, el paso del tiempo le trajo una toma de conciencia. Los que realmente se preocupan no necesitan informes minuto a minuto sobre su existencia. Se priorizaron aquellas relaciones que se desarrollaban de forma orgánica, donde el silencio de varias semanas o incluso meses no disminuía la sensación de cercanía. Inesperadamente, la comunicación dejó de ser una obligación, recuperando un matiz de placer. La elección de la calidad, en lugar de la cantidad de contactos, no implica en absoluto el autoaislamiento o la ruptura de todos los hilos. Se trata de redirigir la energía a aquellos vínculos que dan alas y de un delicado alejamiento de aquellos que han perdido su fuerza nutritiva. Se entiende que la medida de la verdadera amistad no es la frecuencia de los encuentros tomando una taza de café, sino la profundidad y la penetración de la comunicación. Con el paso de la vida se produce una reevaluación de los valores y una profundización en el autoanálisis. El punto de vista sobre el mundo cambia. Lo que antes parecía vital, una posición social activa, una constante aparición en público, la pertenencia a una determinada camarilla, va perdiendo gradualmente su importancia. La mirada se dirige al interior de uno mismo, al autoconocimiento. La persona empieza a concentrar su atención en las actividades que le reportan una alegría genuina. La toma de conciencia del valor del tiempo, este recurso irreemplazable, conduce a una reevaluación de las prioridades. Ahora, las decisiones se toman en base a la búsqueda del equilibrio mental, la sensación de un objetivo y la consecución de la felicidad verdadera. Para muchas personas, este cambio de orientación se manifiesta en el rechazo de las visitas dictadas únicamente por la cortesía. En lugar de llenar el tiempo con actividades que no reportan satisfacción, aumenta la necesidad de desarrollo personal, de cuidado de uno mismo y de simples alegrías de la vida. Algunos encuentran la paz en la lectura, otros regresan con placer a aficiones olvidadas, para las que antes no había tiempo, y otros simplemente disfrutan del silencio del hogar, reflexionando sobre el camino recorrido. Merece la pena reflexionar sobre la frecuencia con la que las acciones se realizaban por inercia, y no por voluntad del corazón. En la juventud, posiblemente, había que aceptar por sentido del deber cada invitación, ajustarse a las normas impuestas por la sociedad y aspirar a una ocupación constante. Sin embargo, ahora se abre una perspectiva atractiva de reevaluación de los valores vitales, que permite centrar la atención en las verdaderas fuentes de satisfacción personal, ya sean las horas valiosas pasadas en una soledad apacible, los momentos conmovedores en compañía de personas queridas, o simplemente el disfrute sereno de esa tranquilidad que llega con los años. Recordemos, por ejemplo, la historia de Samuel. Durante una parte importante de su vida, fue el alma de cualquier compañía, un participante indispensable en todo tipo de eventos sociales y reuniones amistosas. Pero con el paso del tiempo, descubrió inesperadamente que la soledad y el autoconocimiento le aportaban mucha más comodidad espiritual y alegría genuina que la interacción social constante y a menudo agotadora. Empezó a dar paseos tranquilos y regulares al aire libre, se sumergió con placer en la lectura de libros que durante años habían estado acumulando polvo en la estantería, esperando pacientemente su momento, y se entregó a profundas reflexiones sobre lo que le hace realmente feliz. En lugar de obligarse a asistir a numerosos eventos y a mantener el contacto con personas solo por cumplir con las formalidades y mantener la apariencia de una vida social activa, aceptó con alegría una verdad sencilla pero importante. La soledad no es en absoluto sinónimo de un sentimiento de soledad.
Por el contrario, es una valiosa oportunidad para gestionar su tiempo de forma independiente, dedicándolo a actividades que le reportan satisfacción y eligiendo conscientemente la paz mental y la armonía. Un cambio de prioridades vitales de este tipo no significa en absoluto una alienación de los demás y una ruptura de los vínculos sociales. Se trata, ante todo, de una manifestación de respeto a las necesidades y deseos verdaderos, de un afán por escuchar la voz del corazón y actuar como dicta la intuición interior, eligiendo el camino que parece más correcto y apropiado para ti. La vida después de un determinado hito ofrece una oportunidad única para reevaluar las prioridades, descartar los patrones obsoletos y centrarse en lo que realmente trae alegría y llena la existencia de significado. Es un período en el que la comodidad y la satisfacción personal pasan a primer plano, en lugar de seguir ciegamente las normas impuestas desde el exterior. Una de las revelaciones más valiosas de la madurez es la toma de conciencia de la verdadera naturaleza de la amistad. Las verdaderas relaciones amistosas no necesitan ser alimentadas con interminables encuentros y una comunicación continua. En la juventud, a menudo nos equivocamos al creer que la amistad requiere una atención constante, que se expresa en llamadas frecuentes, visitas y esfuerzos incansables para mantener el vínculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se llega a la conclusión de que los vínculos verdaderos no desaparecen debido a los encuentros esporádicos. La vida inevitablemente introduce sus ajustes, separando a las personas por diferentes ciudades y países, arrastrándolas a nuevas familias y horizontes profesionales. Pero esos lazos que han resistido la prueba del tiempo se basan en una base mucho más sólida que la simple proximidad física. Se basan en la confianza mutua, el respeto, la profunda comprensión y una conexión invisible que no requiere una confirmación diaria. En el torbellino de la vida, quizás lo más valioso sean aquellos lazos que resisten la prueba del tiempo y la distancia. Se trata de relaciones en las que los largos periodos de silencio, semanas, meses y a veces años, no son capaces de debilitar la cercanía espiritual que se enciende instantáneamente al encontrarse. Recuerda tus vínculos amistosos. Seguramente en tu entorno hay personas con las que el destino no te cruza tan a menudo como te gustaría. Sin embargo, con cada nuevo encuentro surge una sensación de comunidad indestructible, como si no hubiera habido largas separaciones. En estas relaciones no hay necesidad de confirmar constantemente la lealtad o mantener un contacto artificial. El hilo invisible de la conexión ya está firmemente tejido. En contraposición a esto, en el pasado probablemente se hayan dado situaciones en las que las visitas frecuentes y la comunicación regular no aportaban la satisfacción esperada. Recordemos la historia de Elaine, que en su día se sintió atormentada por la culpa debido a los escasos encuentros con sus amigos. Temía que sin un esfuerzo constante, los vínculos amistosos se debilitaran y se rompieran inevitablemente. Sin embargo, la experiencia demostró lo contrario. Las personas que la apreciaban sinceramente nunca la reprocharon por las visitas poco frecuentes. Entendían sus circunstancias vitales y eran conscientes de que la verdadera amistad no se mide por la frecuencia de los encuentros, sino por la disposición a apoyar en un momento difícil, a compartir la alegría y la tristeza, permaneciendo como un apoyo fiable en el embravecido mar de la vida. En el mundo moderno, cada vez más personas renuncian conscientemente al penoso sentimiento de deber, que les obliga a visitar a conocidos solo por tradición. La verdadera amistad no necesita una confirmación cada hora y una comunicación intrusiva. Implica una aceptación incondicional, un apoyo sincero y un vínculo irrompible que ha resistido la prueba del tiempo. Y si alguien intenta provocar un sentimiento de culpa por las visitas poco frecuentes, posiblemente merezca la pena reflexionar seriamente sobre el verdadero valor de estas relaciones. Para concluir, merece la pena dedicar tiempo a reflexionar sobre los argumentos que liberan del sentimiento de culpa por las visitas poco frecuentes. La vida es dinámica, las prioridades sufren cambios y las formas de interactuar con los demás evolucionan de forma natural.
La concentración de la energía en los vínculos verdaderamente importantes, la eliminación del estrés innecesario, el disfrute de la comodidad del hogar, la elección de la calidad de la comunicación en lugar de la cantidad de encuentros, la reevaluación de los valores personales y la toma de conciencia de que la verdadera amistad no requiere una presencia constante. Todo esto son argumentos convincentes y sin duda inspiradores para un enfoque consciente de la distribución del tiempo personal. Con el paso de los años llega un don invaluable, la posibilidad de construir tu vida de acuerdo con tus propias ideas. Ya no hay necesidad de seguir ciegamente las expectativas de los demás, de mantener conversaciones sin sentido o de hacer visitas dictadas únicamente por las normas sociales. En cambio, la persona empieza a guiarse por lo que sinceramente le reporta satisfacción, equilibrio mental y una sensación de su propia importancia. No se trata de una alienación del mundo, sino de una actitud cuidadosa hacia tu tiempo. Y cuando surge el deseo de compartir tiempo con los demás, está dictado por un anhelo sincero y no por un sentido del deber. Es importante ser consciente de que el valor de la personalidad no se define por la frecuencia de los encuentros con los demás, sino por la profundidad de los vínculos que mantiene en un formato que le resulte cómodo. Las personas que realmente te quieren y te aprecian entenderán que el amor y la amistad van mucho más allá de la simple presencia física. Los verdaderos sentimientos se manifiestan en el apoyo, la comprensión y el respeto mutuo, independientemente de la distancia y la frecuencia de los encuentros. Cuando la atención de una persona se dirige a aquellos vínculos que sirven de apoyo y fuente de inspiración, se hace evidente. Al final, queda solo lo que realmente llena la existencia de significado. En otras palabras, entre la multitud de aficiones fugaces y contactos superficiales, el verdadero valor lo representan solo aquellas relaciones que nos nutren espiritual y emocionalmente, dando a la vida profundidad y significado. Son precisamente estos vínculos, probados por el tiempo y las circunstancias, los que forman la base de nuestro bienestar y determinan nuestro lugar en el mundo. ¿No es sorprendente cómo, con el paso de los años, cambia nuestra actitud hacia las prioridades? Es muy posible que en el pasado fueras el alma de la fiesta, un asiduo a las reuniones amistosas, alguien que no se perdía ni un solo encuentro y que siempre estaba en el centro de los acontecimientos. Sin embargo, el paso del tiempo introduce inexorablemente sus ajustes. Antes de aceptar una invitación, empiezas a sopesar todos los pros y los contras. Las visitas espontáneas pierden su antiguo atractivo y ya no parecen tan obligatorias. Y, ¿sabes?, no hay nada reprobable en ello. Este artículo pretende arrojar luz sobre las razones por las que las personas reducen gradualmente la frecuencia de sus visitas a los demás. No se trata en absoluto de una aspiración al aislamiento o al distanciamiento de los seres queridos. Más bien, se trata de una toma de conciencia de la transformación de las prioridades vitales, de la evolución natural de las relaciones interpersonales y de la comprensión de que el uso sensato del tiempo y de la presencia adquiere hoy un valor especial. Si te resultan familiares estos sentimientos, pero tienes dificultades para formularlos, sigue leyendo. Posiblemente estas líneas te ayuden a expresar lo que lleva mucho tiempo madurando en tu alma. Lee atentamente cada línea, ya que estas reflexiones pueden transformar tu percepción de las relaciones interpersonales y aportar serenidad al proceso de toma de decisiones importantes. Así pues, empecemos. En primer lugar, se hablará de la distribución racional de los recursos energéticos en favor de los vínculos más significativos. Con el paso de los años, se llega a la conclusión de que la reserva de fuerzas vitales no es tan inagotable como parecía en la juventud. Lo que antes no suponía ninguna dificultad, ya fueran viajes largos, conversaciones de muchas horas o la asistencia a todo tipo de actos públicos, ahora requiere un esfuerzo mucho mayor. No se trata en absoluto de una disminución del interés por interactuar con los demás, sino de la adquisición de la capacidad de abordar de forma más consciente la cuestión de la inversión del tiempo y la energía personales. Surge una pregunta lógica.
¿Quién desempeña realmente un papel clave en mi vida? En la juventud, la activa vida social a menudo se reduce a mantener una imagen, establecer contactos con un círculo lo más amplio posible de personas y aceptar incondicionalmente cualquier propuesta. Sin embargo, con el paso del tiempo, las prioridades cambian. La necesidad de profundidad sustituye a la aspiración a la cantidad. Lo principal no es estar presente en todas partes y a la vez. La necesidad de rodearse de personas cuya presencia enriquece la vida con una sensación de paz, calidez espiritual y alegría genuina pasa a ocupar un lugar central. Lo que antes se percibía como reuniones obligatorias, ahora se presenta como un gasto inaceptable de recursos valiosos, especialmente cuando esta energía podría dirigirse al fortalecimiento de vínculos más profundos y significativos. Merece la pena reflexionar sobre la frecuencia con la que el sentimiento de culpa o de deber nos obliga a asistir a actos, tras los cuales regresamos a casa con una sensación de agotamiento moral y emocional. Nos vemos envueltos en conversaciones vacías, pasamos tiempo en compañía de personas que apenas nos conocen y abandonamos estos encuentros con la idea de que hemos perdido el tiempo. Con el tiempo llega una importante toma de conciencia. El tiempo es un recurso invaluable y no todo el mundo tiene derecho a utilizarlo. Consideremos, por ejemplo, la situación de Martín. Antes sentía remordimientos al rechazar invitaciones. Le preocupaba la idea de que faltar a los actos pudiera crear en los demás la impresión de su indiferencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, llegó a una importante observación. Para aquellos que sinceramente le apreciaban, los encuentros regulares no eran una condición indispensable para un vínculo fuerte y cálido. Tras renunciar a derrochar fuerzas en el mantenimiento de contactos insignificantes, dirigió su energía a profundizar y fortalecer las relaciones más importantes para él. Y así, la comunicación dejó de ser una obligación, transformándose en una fuente genuina de satisfacción y emociones positivas. No se trata en absoluto de un aislamiento de la sociedad. Es importante aprender a tomar decisiones ponderadas con respecto al tiempo y la atención. No es necesario estar presente en cada evento ni reunirse con todos y cada uno para demostrar tu preocupación y participación. Los vínculos verdaderos no se basan en la cantidad de tiempo que se pasa juntos, sino en el respeto mutuo, la simpatía sincera y la sensibilidad hacia el espacio personal y las necesidades de cada uno. Otro aspecto importante es evitar las tensiones y situaciones conflictivas innecesarias. Con el paso de los años, se llega a la conclusión de que no toda interacción justifica la pérdida del equilibrio mental. La capacidad de protegerse del estrés innecesario se convierte en la clave para preservar la salud mental y la armonía con uno mismo. Es probable que en la vida de cada persona llegue un momento en el que tome conciencia de la necesidad de protegerse de las relaciones tóxicas, ya sean chismes, disputas estériles o la comunicación con personas que solo siembran tristeza e irritación a su alrededor. Con el paso del tiempo, se llega a la conclusión de que preservar el equilibrio mental y la estabilidad emocional es una tarea de primordial importancia, que prevalece sobre el afán de mantener cualquier vínculo, incluso los más antiguos. No se trata en absoluto de que la persona se vuelva indiferente a los demás, más bien su capacidad para tolerar las intrigas y rencillas ajenas. Simplemente se agota. Desaparece el deseo de perder tiempo y fuerzas en disputas sin sentido, remover recuerdos dolorosos o participar en conversaciones que solo provocan un declive de fuerzas y una sensación de vacío. Si una visita a alguien se convierte invariablemente en estrés, ya sea por problemas familiares, indirectas encubiertas o conflictos interminables y repetitivos, la persona se pregunta lógicamente, ¿por qué me someto a semejante prueba? Merece la pena reflexionar seriamente sobre ello. Seguramente a todos les resulta familiar la sensación de volver a casa completamente agotado tras asistir a algún evento. Posiblemente había que estar sentado a la mesa, donde toda la atención se centraba en las interminables quejas y lamentaciones sobre la vida.
o, obedeciendo a un sentido del deber, visitar a alguien para acabar enfrentándose a una avalancha de críticas, chismes y valoraciones negativas. Llega un momento de inflexión en el que se toma conciencia del valor irreemplazable de los instantes desperdiciados en una atmósfera de opresión y negatividad. A partir de ese momento, el tiempo adquiere una importancia especial. Recordemos la historia de Grace, que antaño, siguiendo una costumbre arraigada, visitaba regularmente a determinados familiares. Cada visita se convertía para ella en un agotamiento emocional, una tensión oculta, conflictos latentes y una invariable sensación de su propia insignificancia envenenaban su existencia. Pero un buen día decidió poner fin de forma tajante a las situaciones que la privaban de sus fuerzas vitales. Prefirió rodearse de personas que le brindaban apoyo, reconocimiento y una sensación de su propia importancia. Y, por primera vez en muchos años, la comunicación volvió a ser una fuente de alegría e inspiración. La verdad es sencilla e innegable. Cada persona tiene el derecho inalienable a proteger su mundo interior y su energía. Nadie tiene derecho a exigir tu tiempo, especialmente si esto ocurre a costa de tu bienestar. Evitar los dramas sin sentido no es una muestra de falta de respeto, sino una sabia decisión, porque aquellos que sinceramente valoran tu presencia no te exigirán una aceptación sumisa de la negatividad como prueba de lealtad. Más bien, se esforzarán por crear una atmósfera de respeto y apoyo mutuos. En tercer lugar, busca la paz en un hogar conocido. Dentro de las paredes del hogar hay algo que parece absolutamente correcto y natural. Con el paso del tiempo, la persona forma a su alrededor un espacio que refleja su individualidad única, un lugar donde puede descansar del ajetreo del mundo, entregarse a la reflexión y simplemente ser ella misma. Y con los años, esta sensación de comodidad y protección se vuelve cada vez más significativa. La idea de ponerse un traje de gala, emprender un largo viaje a través de toda la ciudad, mantener una conversación social y pasar tiempo en un entorno ajeno va perdiendo su antiguo atractivo. No se trata en absoluto de evitar la comunicación con la gente, más bien de una profunda toma de conciencia del valor de esa tranquilidad y armonía que brinda el propio espacio habitado. En la juventud, a menudo surge un deseo incontenible de una ocupación constante, de asistir a eventos ruidosos y de buscar nuevas e inquietantes impresiones. En última instancia, se llega a la conclusión de que la permanencia fuera de las paredes del hogar no siempre es preferible a la comodidad del propio hogar. Una alegría incomparable es despertarse en una cama conocida, tomar un café matutino de la taza favorita y anticipar un día planificado según tu propio criterio. La ausencia de necesidad de entretenimiento, la liberación de los planes ajenos, la simple y comprensible comodidad de la vida de acuerdo con tus propias reglas. Para algunos, las visitas a casas ajenas se convierten en un desplazamiento por espacios carentes de comodidad. Posiblemente, en la casa ajena reine un ruido excesivo, una sobreabundancia de gente o simplemente falte una sensación de paz. No es descartable que las sillas incómodas, un ambiente inusual, no permitan relajarse como es posible en el hogar. La verdad reside en que, con el paso del tiempo, la comodidad física y emocional adquiere un mayor valor que el afán de ajustarse a todas las expectativas sociales. No hay nada reprobable en que el hogar brinde más tranquilidad que las visitas a otras personas. Consideremos la historia de Raymond. Antes le atormentaban los remordimientos por negarse a aceptar invitaciones, pero cada visita a invitados se convertía en una angustiosa espera del regreso a casa. La abundancia de sonidos, las constantes interrupciones, un ambiente ajeno, todo esto agotaba sus fuerzas. En un buen momento, se dio cuenta de que era hora de dejar de visitar actos exclusivamente por sentido del deber. En cambio, empezó a organizar recepciones en casa, invitando a sus invitados en un horario que le resultara cómodo. Y, oh milagro, la comunicación volvió a reportar alegría en lugar de una carga penosa. No es casualidad que el hogar se sienta exactamente como se siente.
Está creado con amor y cuidado para satisfacer las necesidades individuales. Es una fortaleza donde reina la seguridad, donde viven objetos queridos, donde se puede mover libremente, sin adaptarse a los caprichos de nadie. La elección del confort